Dando continuidad a la agenda que nos convoca, invitamos al doctor Ángel Eduardo Ruiz, quien nos acompaña desde México con la ponencia Un lustro de las reformas en materia de trabajo y de seguridad social en México. Es abogado de la Universidad de Guadalajara, maestro de negociación colectiva y seguridad social, así como doctor en Derecho por la misma casa de estudios. Ha cursado especialidades y diplomados, entre los que destacan sobre la reforma laboral de 2019 en amparo, en relaciones industriales y el derecho comparado estadounidense, entre otros. Obtuvo la distinción de Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México por el periodo 2020-2025 y es capacitador autorizado por la STPS Federal, profesor en privadas a nivel nacional e internacional. Funge actualmente como postulante y gerente jurídico del Grupo Consultor y Asesor Legal Ruiz Moreno SC, ruizmoreno.com, los expertos en seguridad social. Muchas gracias por la invitación, espero que me escuchen correctamente, espero que se le estén pasando muy bien en su congreso. Es todo un honor participar, aunque sea desde la República Mexicana, y es todo un honor. Asumiré que me escuchan porque no creo que haya mucha interacción a como veo. Estamos en un foro y también me he tomado la libertad de invitar a mis alumnos, entonces procuraré ser muy rápido, como en las consultas jurídicas, breve y bueno, doble bueno. Entonces, un lustro de reformas laborales. Creo yo que es importante actualizarse precisamente para eso. Agradezco a los organizadores y el esfuerzo de todos ustedes para atenderlo, pero es importante actualizarlos de que México en los últimos 5 años ha tenido más reformas que en los últimos 50, y esto es algo que deberían de tomar en cuenta si es que tienen negocios o interés jurídico por el derecho mexicano. Especialmente el derecho laboral ha sufrido un importante cambio, una mejora, diría yo. Esta mejora es en cuanto a derechos laborales y de seguridad social. Me voy a permitir compartirles una breve presentación que con mucho gusto puedo hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes para que lo puedan ver con más calma, ¿no? Porque me imagino que estas ponencias de 20 minutos, entre otras cosas, son ágiles. Entonces me permití iniciar por la más antigua de las reformas laborales, pero la más importante y trascendental de todas, porque fue una reforma a nuestra Ley Federal del Trabajo en el año 2019. En esta reforma se cambiaron muchos paradigmas mexicanos. A México, la impartición de justicia laboral la regía unas autoridades laborales que nosotros denominábamos juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas de conciliación y arbitraje mexicanas, que aún en 2023 siguen despachando juicios iniciados antes de esta reforma de la que estoy hablando, estas juntas de conciliación y arbitraje son juzgados laborales, pero juzgados laborales administrativos. Es decir, que no había un juez como tal, no había una pertenencia, o no hay una pertenencia con el poder judicial como nosotros tradicionalmente vinculamos a todos los impartidores de justicia, no importa en qué parte de Latinoamérica nos encontremos. Y en ese sentido, pues es muy raro, o era muy raro, hablar de la justicia laboral mexicana desde un punto de vista administrativo, que es lo que claramente no iba a mejorar las condiciones. Las juntas de conciliación y arbitraje operaron durante 70 años y jamás fueron buenas para traer resultados prontos y expeditos al momento de hacer efectivos derechos laborales, y por ende se cometían cientos de violaciones a los derechos laborales todos los días en contra de trabajadores que quedaban inmunes. A la fecha sigue pasando, pero en menor medida, porque la reforma de 2019 cambió el operador jurídico de las juntas. Uno de los cambios trascendentales es el cambio de operador jurídico. Tener de una autoridad
administrativa, es decir, de que el gobierno del Poder Ejecutivo es quien ponía a estas personas que impartían justicia laboral, y que ahora se haya cambiado a juez, a un tribunal como tal, y que se haya cambiado el proceso, es importante y trascendental para mí, porque en las juntas de conciliación un procedimiento ordinario laboral llegaba a durar hasta 5 años, y no es broma. Me estoy hablando de un promedio nacional de tiempo de juicio desde la presentación de la demanda, es decir, desde que alguien fue despedido, terminado, cesado, de manera justificada o injustificada, pero igual hay pleito, desde que esa parte se hace hasta que se ejecuta verdaderamente una sentencia o laudo, es cuando verdaderamente tenemos el conteo de 5 años efectivos. Yo en lo particular, que me dedico al litigio, al conflicto laboral, tengo juicios que datan de 2008. Eso quiere decir que ya tienen más de 10 años. Son juicios o conflictos individuales que no deberían de tardar ni siquiera 1 año. Y es que esta reforma en materia laboral es precisamente de lo que se trata, de mejorar el sistema de acceso a la justicia y básicamente pues, que sea mucho más eficiente, demandar y más rápido. Actualmente, para que se note la diferencia, de 2019 que hubo la reforma hasta 2022 que entró en nuestra región para estos efectos esta operatividad de nuevos tribunales, yo ya tengo juicios presentados en octubre de 2022 que tienen sentencias. Y esta sentencia salió en julio de 2023. Entonces, si hablamos de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos hablando de 10 meses de juicio. Desde que se plantea la demanda hasta que se tiene una condena o una sentencia, es asombroso que la reforma de 2019 haya impactado. Se tardó, por supuesto, ahora hablamos de esa situación, pero es impresionante que la reforma haya mejorado 10 veces la impartición de justicia. Eso significa nada más que el operador que estaba presente ahí, desafortunadamente nunca iba a mejorar y era muy ineficiente el procedimiento. Entonces, por fortuna eso ya quedó atrás, quedó en un mal sueño. En esta situación el proceso cambió. Otra de las reformas que hubo, voy a adelantar un poco, es la creación de nuevas autoridades. Una de las autoridades que ustedes, como especialistas en derecho del trabajo, van a escuchar frecuentemente de tratadistas mexicanos, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y es que con el cambio de operador de justicia se vino un requisito que yo quisiera dejar abierto para que ustedes lo comenten, pero es un requisito constitucional que previo a demandar, los trabajadores o personas que estén en esas condiciones deban agotar una etapa conciliatoria previamente. Es decir, que nuestra Constitución cambió de darnos un acceso pleno a la justicia a que ese acceso pleno dependa de si conciliamos o no el asunto. Y tiene hasta cierto punto lógica, porque lo que se trata la reforma laboral en síntesis es de evitar juicios, de evitar saturar el nuevo sistema de justicia laboral y adicionalmente a esto de ser más rápidos, por supuesto, pero evitemos problemas, evitemos conflictos, porque en un par de años más que la reforma de 2019 tenga plena validez, nos vamos a dar cuenta de que realmente los juicios son tan rápidos que los patrones van a tratar de evitar estos juicios. Se van a dar fenómenos en México que nunca antes habíamos tenido, porque detrás de una mala impartición de justicia existe siempre la comodidad de una persona demandada de que no le van a cobrar el dinero. Y esto ocurre en todo el mundo. Detrás de un sistema judicial ineficiente existen incumplimientos de obligaciones que quedan impunes. Entonces, el que haya cambiado el operador es asombroso. Ahora, por cuestiones de tiempo no voy a poder abordar lo que es el proceso en sí mismo, pero en la presentación, que voy a ir pasando poco a poco, vamos a ver que hay una parte de conciliación que habla de los tribunales, de la integración de los nuevos sistemas de justicia laboral para los operadores jurídicos, y distinguimos que hay un juez, suficientes secretarios, suficientes funcionarios
como unidades de causa, unidades de sala, jefes de unidades de sala o notificadores para efectos de hacer que un juzgado funcione plenamente. Los operadores de justicia, por cierto, un juez es, y esto no sé si ocurra en Colombia propiamente, tendría que confirmarlo por mis colegas a los que les mando un saludo, aunque no pueda verlos en este momento, tendría que confirmar si sus autoridades jurisdiccionales, es decir, jueces y magistrados, son designados o son electos mediante un concurso de oposición, que es lo que está de moda en materia jurisdiccional para elegir impartidores de justicia, que sean electos, pero por meritocracia, es decir, por un sistema de selección vía exámenes, vía proyectos, vía currículum, y que exista esta profesionalización de la carrera. Yo participé para ser juez federal, pero los alcances son tan grandes que, pues, evidentemente necesita una disciplina grande para hacer. Y lo cual me da mucho gusto, o sea, el hecho de que no haya quedado yo como un juez, pero sí haya podido participar, habla de la apertura del programa, de que una persona que ha sido litigante o que está en el ámbito privado durante toda su vida, intente ser impartidor de justicia. Y si bien yo lo quedé, hubo colegas que sí lo hicieron. Y en ese sentido, asumen una gran responsabilidad como juez, como un impartidor de justicia, y nadie les dio el puesto, no se lo deben a nadie, nadie se los regaló. Y esto en materia jurídica es trascendental, es extremadamente importante que un impartidor de justicia sienta que es su tribunal, su personal, y que él imparte en sus juicios su manera de ver la materia laboral. Entonces es importante esta parte, porque además estos jueces que son utilidad social, sino que también son competentes para ver cuestiones colectivas o cuestiones de tiempo, porque que no sé exactamente cuánto tiempo tenga ahí, me dirán ustedes, creo que son 20 minutos. Me paso a la libertad sindical. Los jueces también son básicamente competentes para ver lo que deben hacer las prestaciones sindicales colectivas. Y en México hay un antes de 2019 en materia sindical y un después de 2019 en materia sindical. Es un parteaguas, es un paradigma roto. No sé cómo ocurra, volvemos a lo mismo, habrá que estar atentos al Congreso y a las experiencias en otros países, pero los sindicatos en México estaban corrompidos. Los sindicatos en México, como dice nuestro Ejecutivo Federal, con honrosas excepciones, se volvieron o se malformaron en negocios de los propios líderes sindicales. El cambio de la reforma laboral fue impuesto por presiones internacionales, pero definitivamente que fue para bien, porque México era rehén de los sindicatos, los empresarios mexicanos éramos rehenes de los sindicatos. Ahora con este cambio, se dice mucho libertad sindical, pero es que en realidad no había reglas claras, modernas, justas, para que los patrones en materia colectiva pudieran llevar sus conflictos ante un juez. Las juntas de conciliación y arbitraje duraban años resolviendo huelgas, así como duran años resolviendo despidos injustificados, duraban años resolviendo huelgas, o prestaciones, o paros indefinidos, o terminaciones colectivas de relaciones de trabajo. Un patrón que se enfrente a un cierre largo y tortuoso, desde luego que no tiene interés ni confianza en las autoridades que están al cargo de eso. Entonces, tenía que cambiar el derecho sindical y cambió en México para efectos de que se redactaran de que todos los sindicatos volvieran a redactar sus estatutos y sus reglamentos para adecuarse a modelos democráticos, donde elegirán libremente a sus representantes mediante el voto libre, personal, directo y secreto. No podrán disolverse o suspenderse por vía administrativa, pero deben formular programas de acciones, deben constituir organizaciones y en dado caso hay prohibiciones que se hicieron en las reformas, como por ejemplo acabar con
la cláusula de exclusividad en materia de ley. Si bien es una conquista sindical, que los sindicatos pueden llegar a decir, solo contratas personal del sindicato, lo cierto es que la ley ya no obliga a las empresas a contratar exclusivamente a personal del sindicato. El sindicato se va a volver entonces una fuente de recursos humanos, pero no se vuelve bajo ningún motivo recursos humanos de facto, como para que ellos digan qué trabajadores sí y qué trabajadores no. Entonces hubo prohibiciones muy importantes también en materia de afiliación y participación. Ahora, para que se detalle la huelga de conformidad con las reformas, se debe de tener una, me voy a adelantar, se debe de tener una constancia de representatividad. Esta constancia de representatividad es un documento que da certeza sobre la legitimidad del sindicato para negociar contratos colectivos, es decir, que no cualquier por el hecho de ver y cruzar la va a llegar, porque si estamos de trabajo, solo que permanecen los trabajadores. No. La verdad es que ahora sindicatos deben tener una constancia de representatividad, es decir, que tiene como fin garantizar que no haya sindicatos sin que existan trabajadores contenido. Como les comentaba, el derecho sindical cambió porque ahora los trabajadores son los que le van a dar vida al sindicato, y si el sindicato no tiene suficientes trabajadores o no tiene representatividad de por lo menos un 30% de trabajadores de la empresa, no va a un contrato colectivo de trabajo, pero no negociar. Entonces, pensemos, haciendo las proporciones, que un sindicato es igual a un partido político. Con lo que eso significa, es decir, que va a el proselitismo te va a convencer. ¿A quién no le gustaría unas vacaciones? Ahorita hablamos de las vacaciones, ¿no? Esto ya no me da tiempo, pero en México hubo reformas muy importantes. Una es la reforma, perdón, ya me pasé. La reforma que prohíbe la subcontratación de 3 de abril de 2021. Para resumirlo, en 2019 vamos más importantes: de operador, creación de un centro federal de conciliación y registro laboral, cambio de negociaciones colectivas. Nuestra cuarta reforma es la del 23 de abril de 2021, que prohíbe la subcontratación. Se prohíbe en México la subcontratación y por lo tanto se evitan la simulación de contratos civiles entre empresas para que se anden distribuyendo trabajadores. Se prohíbe, pero se regula los servicios especializados en una cosa que se llama REPSE. Y les hablaba yo de la negociación colectiva, ¿no? Que ahora un sindicato va a hacer proselitismo y va a convencer a un... En México había pocas vacaciones para todo el montón de trabajo que había. Siempre decidieron duplicarlo. Ahora son 12 días los que rigen en materia de vacaciones. Antes eran 6. Entonces un sindicato puede ofrecer 24 días de vacaciones al año. Claro, por supuesto, si te convence ese sindicato, deben de sacar una constancia de representatividad para que se firme un contrato colectivo que sí se obliga. Otra de las reformas que hubo en materia importante en estos últimos 5 años es también el teletrabajo por la pandemia, invariablemente. De esto solamente me voy a referir que se hizo un capítulo específico en la Ley Federal del Trabajo que habla del artículo 330 al artículo 330K, y se señalan que las condiciones de seguridad y salubridad deben establecerse conforme a las normas oficiales mexicanas, pero que en general se estipula que si es trabajo en casa, los patrones se encargan prácticamente de todos los gastos que se generen en su favor, aunque lo hagan en casa. Y con estas digamos, nuevas maneras de trabajar, vienen nuevos fenómenos jurídicos. El teletrabajo llegó para quedarse, pero más que el teletrabajo es el trabajo híbrido. A mí me han preguntado si el teletrabajo es posible de regularse en las negociaciones, en las relaciones laborales actuales. Yo diría, claro que es posible. No solo es posible, es necesario.
El trabajo híbrido es bueno porque nos evitamos traslados, pero no es necesariamente teletrabajo. Simplemente queremos evitar los desplazamientos innecesarios. Entonces, normas de teletrabajo. Y bueno, no sé si me vaya a dar tiempo, pero igual voy a ser muy breve, porque de aquí sí tengo unas diapositivas que ustedes pueden observar. Son los cambios que ha habido en materia de seguridad social. Los cambios que ha habido son muy oportunos y son de 2021 para acá. Entonces, son realmente muy nuevos y significativamente relevantes para las personas beneficiadas de estas reformas. Uno de estos muy importante que hubo es la disminución del requisito de semanas de cotización. En México se pedían 1.250 semanas de cotización, que es equivalente a 24 años de cotización para que una administradora de fondos de pensiones, que les llamamos en México Afores, para que estas personas, Afores nos dieran nuestra pensión, debíamos cotizar 24 años. Se disminuyeron estas semanas y muchas personas que ya no podían trabajar, pero que tampoco alcanzaban el requisito porque no habían cotizado en el régimen de la ley del 73, vigente hasta 1997, pues no podían obtener pensión. Entonces, con el cambio legal, hubo miles de personas que accedieron a una pensión por disminuir sus semanas. Sin embargo, esta disminución aunque fue, digamos, súbita, pasó de 24 años a 15 años, es decir, le quitó 9 años. Pero si bien le quitó 9 años de golpe, también cada año va aumentando 6 meses. Y cambia misiones de fondos de pensión, esto también es trascendental y crucial. Y pues básicamente con esto me gustaría concluir. No sé si haya una participación o una retroalimentación al respecto, pero me gustaría terminar aquí reflexionando que en México las reformas laborales que han ocurrido son precisamente por responsabilidad gubernamental, han sido, y hay que reconocerlo como tal, impulsos de un gobierno que pues le interesó la materia del trabajo. Por eso fueron posibles estas, no sé si necesarias reformas, pero benéficas o ventajosas, desde luego que sí, con los efectos jurídicos que hay detrás. De momento no recuerdo las vacaciones que se tienen en Colombia, pero México era una de las naciones con menos vacaciones en el mundo. Esto básicamente fue incluso hasta reconocido en la exposición de motivos de la reforma, de la iniciativa de reforma. Dado que una persona con 15 años de trabajo salía a trabajar de vacaciones solamente entre 20 días a 22 días, y era muy poco en un año salir eso. Ahora se duplicó. Ahora vamos a tener problemas distintos. Ahora vamos a decir, bueno, y durante esos 12 días, que es básicamente una quincena, 2 semanas, ¿quién va a atender? ¿Cómo le voy a dar vacaciones? Entonces, la reforma, más que darte más derechos, cambia el paradigma de cómo hablar de las vacaciones, porque es un tema que rara vez entre patrón y trabajador se ve, y que ahora forzosamente se tiene que negociar y se tiene que prever. Entonces, yo con esto termino mi participación en su congreso, esperando que se la sigan pasando increíble y que pues vengan más ponentes interesantes.